الله أكبر الله أكبر. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Esto es la introducción al curso del rezo del Salah. Vamos a hablar un poco sobre la historia del Salah antes del tiempo del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tenemos entonces que el profeta Ibrahim alayhi salam, o Abraham como se le llama en español, que la paz de Dios esté con él, dice en el Corán: Señor nuestro, he establecido parte de mi descendencia en un valle árido de poca vegetación junto a tu casa sagrada, para que, Señor nuestro, cumplan con la oración. Esto está en el Corán, Sura 14, verso 37, y vemos que ya desde la época del profeta Ibrahim alayhi salam, se practicaba lo que es la oración, el salah. ¿Okay? También vemos que encontramos en la Biblia que describe cómo era la oración o el rezo del profeta Abraham. En el Génesis 17:3 y 17:17 dice: Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él. O sea que vemos que de la misma forma como rezamos los musulmanes, está descrito en la Biblia que el profeta Abraham rezaba de la misma forma, o sea, poniendo su rostro sobre la tierra. El Corán también nos habla sobre que el profeta Ismail, alayhi salam, o Ismael, que la paz de Dios esté con él, rezaba. En la Sura 19, verso 55 dice: Nárrales, oh Muhammad, la historia de Ismael mencionada en el libro. Siempre cumplió su palabra, fue profeta y mensajero, invitaba a su gente a realizar la oración y dar caridad y alcanzó la complacencia de Dios. Y en el tiempo del profeta Musa, o Moisés, alayhi salam, que la paz de Dios esté con él, el Corán dice: Le inspiré a Moisés y a su hermano, reservad algunas casas en la ciudad para su pueblo, convertid vuestras casas en lugares de culto y sed constantes en la oración. Oh Moisés, albricia con el auxilio de Dios a los creyentes. Esto está en el Corán 10, verso 87, y nos muestra cómo era una obligación para el pueblo de Musa, de Moisés, hacer la oración, al igual que para los musulmanes hoy en día. También tenemos que en la Biblia describe el tipo de rezo que hacía el profeta Moisés o el profeta Musa, de la misma forma como describe la oración o el rezo que hacía el profeta Abraham. En el Éxodo 34:8 dice: Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. O sea, puso su cabeza en el suelo y de esa forma adoró. También vemos que durante el tiempo de la tribu de Israel también estaban obligados a hacer la oración. El Corán, en la Sura 5, verso 12, dice: Dios celebró un pacto con los hijos de Israel y designó de entre ellos 12 jefes. Pero Dios les dijo: Estaré con vosotros siempre que cumpláis con la oración, paguéis el zakat, creáis y apoyéis a todos mis mensajeros, gastéis generosamente en mi causa. Entonces perdonaré vuestras ofensas y os introduciré en jardines en los que corren los ríos. Pero quien después de todo esto niegue la verdad se habrá extraviado del camino recto. Y vemos también que en diferentes partes de la Biblia explica cómo las personas de la tribu de Israel rezaban, postrándose en el piso como rezamos los musulmanes, ¿verdad? En Nehemías 8:6 dice: Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió: Amén, amén, alzando sus manos y humillándose y adorando a Jehová, inclinados hacia la tierra. Entonces Josué, posternándose sobre su rostro en la tierra, le adoró y díjole: ¿Qué dice mi señor a su siervo? Esto está en Josué 5:14 y en Crónicas 2:20-18 dice: Se inclinó rostro por tierra y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y por último tenemos que en el tiempo del profeta Isa alayhi salam, o Jesús, que la paz de Dios esté con él, el Corán en la Sura 3, verso 43 dice, refiriéndose a María, la madre de Jesús: María, conságrate a tu Señor, postérnate e inclínate con los orantes. O sea que María, la madre de Jesús, tenía obligación de hacer el salah o el rezo
incluso desde antes del nacimiento de Jesús. Y el Corán también dice en la Sura 19, versos del 30 al 34, refiriéndose al profeta Jesús, alayhi salam. Entonces Jesús habló: Soy un siervo de Dios, Él me revelará el libro y hará de mí un profeta. Seré bendecido donde quiera que me encuentre, y me ha encomendado hacer la oración, dar la caridad mientras viva, honrar a mi madre y no ser arrogante ni insolente. La paz ha sido conmigo el día que nací, y lo será el día en que muera y el día que sea resucitado. Ese es Jesús, hijo de María, la verdad sobre la que discuten. Y otra vez encontramos que la misma Biblia describe la forma de rezo del profeta Jesús y de sus seguidores, poniendo el rostro sobre el piso, como hacemos los musulmanes cuando hacemos el sijda o la postración, ¿verdad? Dice en Mateo 26:39, y yéndose Jesús un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo. Y también dice en Mateo 17:6, y oyendo esto, los discípulos cayeron sobre sus rostros y temieron de gran manera. O sea que podemos ver que incluso en las escrituras anteriores al Corán, la forma de rezar de los profetas y de sus seguidores era de la forma como lo hacemos los musulmanes, inclinándonos y postrándonos en la tierra. Esto es el final de la primera parte de la introducción a la clase del Salah o de la oración. Si no se han inscrito, inscríbanse. La clase comienza la primera semana de octubre. Es solamente para mujeres. En el próximo video vamos a hacer la segunda parte de la introducción, donde hablamos cómo evolucionó y las diferentes etapas del rezo después de la llegada del profeta Muhammad, cómo rezaban los musulmanes al principio, cómo fueron descendiendo las órdenes del rezo. Así que inshallah va a ser un video muy importante, muy beneficioso. No se lo pierdan y no se pierdan esta clase, que les va a ayudar a mejorar sus rezos diarios y va a ayudar a que comprendan mejor y a que memoricen algunas de las pequeñas suras y de los duas que se necesitan para poder hacer la oración correctamente. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.